vez más, amados, bienvenidos. Bienvenidos a este segmento. Estamos dentro de los 30 días de intercesión por nuestros hijos. Mi nombre es José Castillo. Estoy transmitiendo desde Rialto, la ciudad de Rialto, en el estado de California, Estados Unidos. Y el tema que me corresponde compartir es la rebelión en los hijos. Vamos a hablar un poco, amados, sobre este tema. Que el Espíritu Santo sea ministrándonos y enseñándonos, instruyéndonos en este tema. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo voy a repetir. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amados, hablando de esto que es la rebelión o la rebeldía en los hijos, toda rebelión, no importando que sea de niños, de jóvenes, adultos o ancianos, toda rebelión en la Biblia, en la palabra de Dios, está relacionada, Dios la relaciona con el orgullo y la soberbia. La rebelión es una muestra, es una manifestación de ego, de egocentrismo, de orgullo o de soberbia delante de Dios. En Proverbios 16:18 dice de la siguiente manera, escuche esto: la soberbia precede a la destrucción y el orgullo a la caída. Vea qué fuerte esto, y es una verdad. La soberbia precede, es antes que la destrucción, y el orgullo, el egocentrismo, el egoísmo, a la caída, dice la palabra del Señor. La rebelión es una forma de orgullo. Es una forma de orgullo que nos impide a los seres humanos, primeramente, obedecer a Dios. Y obedecer a su palabra, y obedecer a la palabra de Dios. Amados, en lugar de hacer lo que Dios desea, que por supuesto es para beneficio de cada uno de nosotros, los seres humanos, nosotros hacemos lo contrario. Tenemos una tendencia, los seres humanos, en nuestra naturaleza, que somos rebeldes. Nos rebelamos contra Dios y tratamos, los seres humanos, de hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que a nosotros se nos antoja. Esa es la forma de vivir de los seres humanos. Por eso no debe de extrañarnos, y voy a repetir esta frase, no debe de extrañarnos que nuestros hijos tengan conductas de rebeldía. En ese caso de un hijo, de una hija, de un nietecito, usted que tiene sus nietos, no sé en qué edad están, en esos casos donde hay muestras o hay conducta de que muestra algún tipo de rebeldía, lo pueden estar haciendo por varias razones, por varios motivos. Pero el fondo de esto es el orgullo y la soberbia. Esto debe de quedarnos bien claros a cada uno de nosotros. Oigan esto, la crianza severa a los hijos, la crianza severa, así con mano dura. La crianza hacia los hijos sin amor. La crianza hacia los hijos con críticas, con humillaciones, con desprecios, con maltratos. Amados, todo ese tipo de crianza en los hijos, amados, llevan a los hijos mismos en el camino equivocado. Es que ahí es donde se empieza a originar toda manifestación de rebeldía, en la forma que los hijos pueden ser criados. Todo esto, amado, que estoy mencionando y muchas causas más, casi siempre desembocan o terminan en alguna clase de rebeldía. Cuando los hijos son tratados o son, amados, criados de esa manera. Aún el hijo más obediente, aún el hijo más tranquilo, como decimos nosotros, se puede llegar a rebelar en cierto momento. Puede manifestar conducta de rebeldía, por más tranquilo que sea. Y esa rebeldía a veces
se manifiesta exteriormente con la conducta, con su forma de hablar, de expresarse, de dirigirse hacia los demás, hacia nosotros o hacia Dios. O puede ser un tipo de rebeldía que está en su corazón y que tal vez los padres de familia no lo hemos podido o no le hemos podido detectar ese problema. Amados, pero esa rebeldía de un hijo casi siempre se manifiesta contra un trato que se le ha dado que no ha sido el adecuado. Ahí comienza el asunto, porque en ese plan del enemigo, en una estrategia satánica, el diablo, oiga bien, utiliza nuestra forma de tratar a nuestros hijos cuando lo hacemos, y voy a repetirlo, con una crianza muy rígida, muy estricta, muy severa, muy dura, con ese famoso machismo que dicen allá en mi país, El Salvador. O con mucha crítica, desprecio, amados, con maltrato. Entonces, todo eso es utilizado por el enemigo, oiga bien, para poder sembrar o desarrollar la rebeldía en los hijos, el egocentrismo o la soberbia en ellos, que es rebeldía, repito una vez más. Amados, es de aquí que nosotros los padres debemos de tener mucho cuidado. Si no lo hemos hecho, si usted no lo ha hecho, empiece a tener mucho cuidado de cómo está tratando a sus hijos a temprana edad, desde pequeñitos, o cómo los está tratando en esa edad difícil de la adolescencia. ¿Cuál es el trato que usted le da a sus hijos? Porque la palabra de Dios dice en Colosenses 3:21, y aquí vamos a empezar a entrar en materia, y por favor póngase atento a esto, y gracias por acompañarme. Colosenses 3:21 dice lo siguiente: padres, oiga, me lo dice a mí, que tengo 6 hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, para que no caigan en una conducta o actitud que no es correcta. Que no los exasperemos. ¿Qué significa, amados, ese término exasperar? Se refiere a que no provoquemos en ellos ira o enojo. Que no provoquemos en ellos ira o enojo. De tal manera que esa ira o enojo se vuelva algo intenso en ellos, provocando, amados, rebelión, rebeldía. Esto de exasperar es un concepto que aparece en varios pasajes de la palabra de Dios de la Biblia, con la intención de Dios de enseñarnos. Oiga bien, esto es importante, de enseñarnos Dios las consecuencias negativas de nuestras acciones como padres. Naturalmente, debemos de evitar ese tipo de crianza que ya mencioné, tipo de crianza a lo machista, como nos criaron nuestros padres, que era manotazo limpio, ¿verdad? Por cualquier cosita. Se lo estoy diciendo yo por experiencia. Debemos de tener muchísimo cuidado, amados. Porque adicionalmente a lo que estoy diciendo, es natural que los jóvenes, que los niños, a la edad de la adolescencia, cuando ellos empiezan, amados, a desarrollarse en todos los sentidos, a despertar, ¿verdad? Aspectos naturales del ser humano, en esa edad tan delicada de la adolescencia, porque yo fui adolescente hace muchos años, hay una cierta cantidad de manifestaciones o de conductas como de rebeldía hacia los padres. Porque lentamente nuestros hijos están como alejándose de nosotros en un proceso de tener ellos, escuche bien esto, en un proceso que tienen nuestros hijos de tener ellos su propia vida o su propia identidad. Esto tiene que ver con la capacidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones. Yo fui joven, yo fui adolescente, y hay un momento que uno de joven como que ya no le gusta muchas cosas, ¿verdad?
Yo me recuerdo que cuando mis hijos empezaron a crecer, sobre todo los menores, acá en Estados Unidos me tocaba llevarlos a todos a la escuela. Pero los menores a cierta edad ya no les gustaba que yo los llegara a dejar a la puerta de la escuela, sino un poquito lejitos. No sé si a usted le ha pasado eso. Y ya no está aquella tal confianza que todos lo dicen los hijos a uno cuando están pequeñitos. Todos le cuentan a uno, cualquier cosita se la dicen a uno. O todos le consultan. Llega un momento que los hijos empiezan a cambiar y ya empiezan como a tener un poquito más de privacidad. Pero eso es normal, amados. Porque es la evolución del ser humano. Empieza a tener su propia identidad. Oigan esto, yo lo he comparado de esta manera y lo he expresado, que lo he vivido yo y quiero compartírselo. Cuando nuestros hijos nacen y empiezan a esa pequeña edad de niños de inocencia y uno decide por ellos y uno hace todo por ellos y ellos a todos le dicen amén. Ellos están en nuestra burbuja, dentro de nuestra burbuja. Porque nosotros dirigimos, nosotros vemos todo lo de ellos, decidimos por ellos esto y lo otro. Pero llega un momento que nuestros hijos empiezan a romper esa burbuja. Empiezan a romperla, ¡pa! Y llega un momento que ellos ya están en su propia burbuja, en su propio mundo, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Ya tienen ellos identidad propia, amados, es normal. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de tratar de entrar en la burbuja de ellos. No sé si me está entendiendo la ilustración que estoy ocupando. De tratar de entrar en la burbuja de ellos, que es tan difícil en el sentido que debemos de tener la capacidad de poder accesar y entrar a esa burbuja para ser parte de esa identidad que ellos tienen, de esa identidad propia que nuestros hijos tienen. Amados, asumiendo en esta oportunidad que la rebeldía, que ciertas manifestaciones de rebeldía de los hijos tienen que ver con la personalidad que ellos están tomando ya, con esa identidad, que es algo natural o sea, están empezando a tomar sus propias decisiones. Y en ese proceso de cambios de ellos, amados, oiga bien, hay una caracterización de una inclinación que tienen los hijos, porque yo lo viví, a poner a prueba los límites, a tener una prevaleciente o un prevaleciente deseo de controlar uno todo. Y que nadie le diga a uno cómo hacer, mucho menos los papás, porque ya uno ya puede decidir, ya uno ya piensa que ya sabe cómo desenvolverse en la vida. Entonces hay una deliberada, amados, resistencia a la autoridad en los hijos en cierto momento. Es la etapa de la rebeldía. No sé si usted tiene hijos en esa etapa, pero es algo natural, es normal. Y si no los tiene y está más chico, va a llegar el momento. Y si ya pasó, usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. En otras palabras, rebeldes es el segundo nombre de nuestros hijos, para que tengan una idea en cierta edad. Afortunadamente, bendito sea el Señor, amados, hay una gran verdad. Que Dios ha creado a los seres humanos y en este caso a nuestros hijos. Que Dios les ha dado la vida y que Dios los ama tal como son y que Dios los ama tal como están y que Dios no ha dejado a los padres como usted y yo sin recursos, sin la ayuda para enfrentar el desafío que tenemos con nuestros hijos en esos momentos de rebeldía, hablando de este tema. Amados, hay principios en la palabra de Dios para todo. Hay principios que Dios nos ha enseñado o quiere enseñarnos en su bendita palabra para
lidiar con nuestros hijos. Y en este caso por el tema con un hijo rebelde. Yo no sé si usted tiene un hijo rebelde. Dios nos da a nosotros, amados, la guianza, la dirección, la capacidad del Espíritu Santo para tratar a un hijo rebelde, a una hija rebelde con gracia, con amor, con misericordia. Esa gracia, amados, que nos da Dios a todos los padres. Ese corazón del Padre eterno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y de padres y de madres. Proverbios 22:6 dice que instruyamos a los niños para que cuando sean viejos, sean grandes, Dios no se aparten de ese camino. Para todos los niños, el camino que deben de trazar, de correr, ese camino que habla Proverbios, es el camino a Dios. En ese camino, en ese principal camino, es que Dios quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Padres de familia que están con nosotros en estos programas, estamos creyendo que Dios está obrando de una manera poderosa en nuestros corazones. Es crucial, padres, oigan, es crucial, es vital, es importantísimo para todos los niños instruirlos en el camino de Dios. La pregunta que pudiéramos hacer en este momento es, ¿lo estamos haciendo los padres de familia? ¿Estamos invirtiendo tiempo y vida para instruir a nuestros niños en el camino que dice la palabra, en su camino, en ese caminar hacia Dios? Es algo sumamente importante en la vida de ellos. Podemos instruirlos en muchas cosas más. Pueden ser instruidos nuestros niños académicamente para que sean hombres de bien, para que sean hombres y mujeres productivos en la vida. Pero lo más importante para nuestros hijos, según Dios, es que los instruyamos en su camino, para que puedan entender quién es Dios, para que puedan conocer a Dios, a su Padre Celestial, y para que puedan ellos un día, amados, conocer y entender que Dios les ha dado una vida para que la vivan para Él primeramente, antes que para otras cosas. Y esto que estoy mencionando escuchen bien esto por favor, requiere que los padres, que nosotros, que usted y yo estemos absolutamente convencidos de esa verdad. Porque si usted no está convencida o convencido de esa verdad, no va a hacer nada para ayudar a un hijo que está en un estado de rebeldía en este momento. No lo va a hacer. Debemos de entender esta verdad. Debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, para que entonces ellos puedan vivir sus vidas a la manera de Dios. Y viviendo a la manera de Dios, puedan recibir las bendiciones, los beneficios de vivir de esa manera delante de Dios. Y voy a decir algo y tengo que hacerlo, porque aquí venimos a hablar, como dicen en mi tierra, cara a cara. Un padre, una madre que está en rebeldía contra Dios, no puede, no está capacitado, no está capacitada para convencer a un hijo de ser sumiso y de obedecer a Dios y a Él como padre o a ella como madre. ¿Cómo nosotros le vamos a pedir a nuestros hijos que sean obedientes, que sean sumisos, que nos respeten, que nos obedezcan, amados, si nosotros como padre no estamos haciendo eso con el Padre eterno, con nuestro Padre celestial? ¿Cómo vamos a demandar a otros lo que nosotros no vivimos? Entonces, nosotros somos los primeros que debemos dejar a un lado nuestras rebeliones delante de Dios, para entonces poder enseñar a nuestros hijos el camino a la obediencia, el camino, amados, oiga bien, a ser sumisos, así como nosotros lo estamos haciendo. Porque déjeme decirle algo. Una vez que usted y yo tengamos bien establecido que Dios es quien debe poner las reglas en nuestra vida,
entonces nosotros vamos a poder establecer esas reglas también en la mente y el corazón de nuestros hijos. Es la única manera. Ellos son hijos de Dios. Ellos son, como dice la palabra, herencia de Jehová. Ellos están en el plan divino también como lo estamos nosotros. Y entonces, si ellos son hijos de Dios, si ellos están en los planes de Dios, amado, ellos son instrumentos de Dios también. Son instrumentos de Dios. Y Dios quiere que ellos hagan lo necesario. Oiga, hablo de hijos, que ellos hagan también su parte para conocer los planes de Dios, para entrar en los planes de Dios, para ellos mismos y en su momento para sus propias familias, así como usted y yo lo estamos haciendo en esta oportunidad o en este tiempo que nos corresponde a nosotros como padres de familia. Un día nuestros hijos, que son niños o adolescentes o están jóvenes o están emprendiendo su propio hogar, a ellos les va a tocar el mismo rol que a nosotros, amados, de aprender obediencia, sumisión, amar y servir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros como padres confiemos en Él, en aquellas manifestaciones o momentos que tengamos difíciles de rebelión de nuestros hijos. Debemos de mantener la confianza en Dios, que son de Él, que le pertenecen a Él, y que Dios está obrando en sus mentes y corazones, y que Dios va a romper con todo aquello que el enemigo ha puesto en sus corazones, y que Dios los va a hacer libres, y que Dios los va a restaurar. No sé quién está viviendo eso en este preciso momento, pero Dios tiene el poder de restaurar. Hay una necesidad crucial de todo padre de familia en este momento que me está viendo, de confiar en Dios, de confiar en Él, a pesar de lo que esté pasando con un hijo o con una hija que se ha rebelado. Hay una necesidad en usted y en mí de confiar en que Dios ha hecho una obra poderosa a través de Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para perdonarnos de nuestros pecados y también de perdonar a nuestros hijos de los pecados que ellos hayan cometido delante de Dios. Debemos de confiar, usted y yo debemos de confiar de que Dios va a cumplir cada una de las promesas que hay hacia nuestros hijos. Confiar en que Dios nos va a sostener a nosotros como padres para hacer nuestra labor en favor de ellos. ¿Acaso no dice Isaías 41:10 que no temamos porque Él está con nosotros, que no nos desalentemos porque Él es nuestro Dios, porque Él nos da la fortaleza, porque Él nos va a ayudar y porque Él nos va a sostener? Dice Isaías 41:10, amados, esa palabra es para nosotros como padres, porque necesitamos que Dios nos ayude a echar fuera todo temor que tenemos en cuanto a la vida de cada uno de nuestros hijos. Hay temores en nuestra mente y corazón a veces de qué va a ser de nuestros hijos al ver lo que están viviendo, al ver sus rebeliones más todavía. Pero Dios dice que no nos desalentemos, porque Él nos da la fortaleza, que Él nos va a ayudar y nos va a sostener para cumplir el rol que nos corresponde como padres de familia, o como abuelos, en este caso mío. Necesitamos confiar en esa promesa de Isaías 41:10. Por favor, escriba Isaías 41:10 y después medite en ese versículo, porque Dios no va a faltar a su promesa. Debemos de confiar, amados, que el Señor, dice la palabra, no va a negar ningún bien a los que andan en integridad. Debemos de confiar, amados, que Dios dará no solo, amados, lo que es bueno, sino que, amados, que el Señor nos dará la capacidad, la sabiduría, la confianza para nosotros y en este caso para nuestros hijos. ¿Sabe? Si hay algo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros es paz, confianza y seguridad en nuestro Padre Celestial.
Ellos necesitan ver en nosotros que somos hombres y mujeres que tenemos esperanza en sus vidas. Estamos creyendo, amado, que ellos van a salir adelante y van a tener éxito en la vida a pesar de las aflicciones o problemas que puedan estar enfrentando. Eso es lo que ellos necesitan ver en nosotros, que les demos aliento, que les demos ánimo, que les digamos, estamos contigo, hija, estamos contigo, hijo. ¿Cómo seguir confiando en Dios, amados? ¿Cómo nosotros podemos expresar esa confianza delante de nuestros hijos cuando estamos viendo, amados, esas muestras de rebelión? Debemos nosotros de hablar la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, la seguridad que hay en nuestros corazones en que Dios tiene poder, que no hay nada imposible para Él, como dice Lucas 1:37. Amados, creo que esto significa que no solo debemos de esperar que Dios sobre en nuestros hijos en aspectos de rebelión, sino que nosotros debemos de cambiar en nuestros corazones. Si hay temores, si hay dudas, si hay incredulidad, amados. ¿Cuántos padres en este preciso instante pueden estar pensando que sus hijos ya no tienen respuesta, que ya no hay salida? Un día me dijo mi madre a mí que a mí ni Dios me iba a cambiar. En la frustración que tenía mi madrecita, una mujer de Dios que está en su presencia en este momento, me dijo a mí, a vos ni Dios te puede cambiar. Era tanta mi rebelión que mi madre se sintió frustrada, impotente. Su impotencia, amados, al ver la circunstancia, al ver mi vida, mi madre empezó a expresar cosas que no eran correctas. Pero ¿saben qué, Padre? Dios nos entiende cuando estamos pensando así. Pero Él no quiere que sigamos pensando así. Él quiere que nosotros, amados, tengamos esa fe y esa confianza, que nos fortalezcamos en la fe cuando nuestra fe se debilita al ver cómo están nuestros hijos, al ver su conducta, al ver cómo ellos están, amados, oiga bien, se están desempeñando, se están, oiga bien, moviendo en la vida de una forma que no es buena. Amado, nuestra fe no tiene que ser golpeada por eso, si bien es cierto, sucede, pero cuando esa fe es golpeada y sentimos, amados, que la situación no tiene remedio con un hijo, debemos de venir delante de la presencia del Señor y fortalecernos en la fe. Fortalecer esa fe que se ha debilitado. La fe, amados, dice la palabra misma, que viene por oír lo que Dios ha dicho de nuestros hijos. La fe viene por oír. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Tú tienes que escuchar lo que Dios dice de cada uno de tus hijos, que son su tesoro, que son importantes para Él, que son sus siervos, que los restaura, que los levanta, que los usa, que son bendición. Eso es lo que tenemos que oír para que nuestra fe se fortalezca. Lo que Dios dice acerca de los hijos y lo que Él puede hacer en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu hijo? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu hija? Yo le voy a decir algo. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios perdonó mis rebeliones, aleluya. Si Dios tuvo misericordia de mí y restauró mi vida cuando todo estaba perdido, cuando ya no había nada que hacer por mí, yo estoy creyendo que Dios puede levantar a cualquiera. Yo estoy creyendo que mis hijos, cada uno de ellos, mis 5 hombres y mi niña, están en las manos de Dios. Son hombres y mujeres de Dios, amado, y que Dios se glorifica y que Dios, amado, los está dirigiendo y que Dios, amado, oiga bien, tiene cuidado de sus vidas y que Dios aparta todo estorbo de sus caminos, todo tropiezo y toda lengua que se levanta en contra de ellos para maldición es cancelada en el nombre de Jesús y que ninguna arma forjada en contra de mis hijos va a prosperar. Porque yo sé lo que Dios puede hacer. Y yo sé lo que Dios ha prometido para cada uno de mis hijos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Crea a lo que Dios ha dicho por cada uno de sus hijos. Créalo. Que su fe se fortalezca en esta hora, amado hermano y hermana.
Porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Hay algunos pasajes de la palabra de Dios que fortalecen nuestra fe en relación a nuestros hijos. Oiga lo que dice Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Oiga lo que dice esta palabra. Dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer. Mas ellos, dice Dios, oiga, se han rebelado contra mí. Oiga lo que Dios está diciendo de sus hijos. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué está diciendo Dios? Que crió hijos, los hizo crecer y se rebelaron contra él. Creo que a los padres nos ayuda, amados, primeramente, por muy extraño que esto suene, nos ayuda a darnos cuenta que los hijos de Dios, como lo dice este pasaje, o sea, Israel, se rebelaron contra él. Para Dios eran sus hijos, como dice el Señor a Isaías, o a través de Isaías. Pero sus hijos que crió y los hizo crecer, se rebelaron contra él. Ningún padre sobre la faz de la tierra está libre de pecado, ni ha sido totalmente sabio en su vida, ni totalmente cariñoso, ni totalmente paciente con sus hijos. Muchos padres hemos cometido tantos pecados, tantos errores, amado, y algunos frente a nuestros hijos. Yo lo he hecho. Y no solamente en frente de nuestros hijos, hemos cometido pecados en contra de nuestros hijos. Algunos son innumerables. Y entonces como padres somos los primeros hoy que debemos de arrepentirnos y pedir perdón. Tanto a Dios como a nuestros hijos por nuestras propias rebeliones como padres. Crié hijos y crecieron y se rebelaron contra mí, dice Dios. Yo he sido el primero en rebelarme. Yo he sido el primer rebelde contra mis padres y contra Dios. Y en esa rebeldía llegué a hacer cosas aún contra mi esposa y mis hijos. Pero el mismo Dios que habla que tuvo hijos rebeldes en Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3, oiga bien, no va a dejar, amados, que nuestro enemigo destruya nuestra fe, destruya nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, a causa de nuestras rebeliones, porque Él es un Padre perdonador y Él nos ha perdonado nuestras rebeliones. A eso vino Cristo Jesús, a entregar su vida en la cruz del Calvario para que nuestras rebeliones fueran perdonadas. Él ha perdonado mis rebeliones. Y si mi Padre Celestial ha perdonado mis rebeliones, ¿qué tengo que hacer yo con mis hijos rebeldes? Pedirles perdón, porque me rebelé contra Dios y contra ellos como hijos. Hice lo que no era correcto, pero también debo de estar dispuesto, oiga, padre y madre, que ha tenido un corazón duro hacia sus hijos. Usted debe de estar dispuesto y dispuesta a perdonar a sus hijos sus rebeliones contra Dios y contra usted como padre. Una característica de un hijo de Dios es esa, el perdón, el perdonar. ¿Por qué a veces perdonamos más a otras personas y no hemos querido? Porque no se trata de no poder, es que no puedo. Eso es mentira del diablo, decir no puedo. Debemos y podemos perdonar como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado a nosotros. Usted puede perdonar a un hijo y a una hija que se ha rebelado. Y no importa lo que haya hecho. Recordemos, amados, que el apóstol Pablo se puso a sí mismo como ejemplo de lo peor delante de Dios, como el peor pecador. Es decir, Pablo no solamente hizo cosas terribles, no que pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, pretendiendo hacer la voluntad de Dios, siendo fariseo de fariseos, de la secta más radical en cuanto a la ley. Él
creció siguiendo los pasos de Gamaliel, el mejor maestro en el antiguo tiempo. Pero Pablo dice, amados, oiga bien, que él ha sido lo peor para que ninguno de nosotros y ninguno de nuestros hijos piense que estamos fuera de la posibilidad de ser perdonados por Dios y de ser transformados por Dios. Todos podemos cambiar como Dios cambió a Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Asimismo, nuestros hijos también pueden dejar sus rebeliones. Dios puede obrar en sus corazones. Por eso es que en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice lo siguiente Pablo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Oiga cómo lo dice Pablo: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y ahí le va. Aún habiendo sido yo, dice Pablo, antes blasfemo, era un blasfemo de Dios, perseguidor y agresor. Oiga, sin embargo, dice Pablo, me mostró misericordia, o se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia. Lo tremendo sería que nosotros, ya conociendo al Señor y teniendo a Cristo en nuestro corazón y teniendo el Espíritu Santo que mora en nosotros o debe morar en nosotros, nos rebelemos, seamos rebeldes. Ya la rebeldía para nosotros no debe de existir. Pero a lo que quiero enfocar es que Pablo dice, yo fui rebelde. Yo me había rebelado contra ese Dios que yo decía que servía. Fui blasfemo. Me opuse a él. Fui un agresor. Hice daño a aquellos que eran cristianos. Si Dios cambió a Pablo, y si Dios me cambió a mí, y perdonó mis rebeliones, puede perdonar las rebeliones de cualquiera de nuestros hijos y cambiar a cualquiera de nuestros hijos. No sé cuántos padres están de acuerdo en eso en este momento. Pero Él lo hace, Él tiene el poder de hacerlo. Y Él lo quiere hacer. Todos conocemos a alguien, por no decir, podemos ser alguien que ha pecado, ¿no? Algunos hemos pecado de una forma tan grave y tal vez por mucho tiempo. Tal vez alguien creció en un hogar donde los padres eran tan buenos con nosotros, pero menospreciamos ese privilegio de vivir con padres buenos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Así hemos sido algunos de nosotros. Hemos despreciado y hemos malgastado la atención, el amor, la bendición de nuestros padres. Hemos sido rebeldes a los padres, como el hijo pródigo. Pero según lo que Pablo dice, que él fue rebelde y que Dios tuvo misericordia de él, significa que cualquier persona puede ser alcanzado por el poder de Dios. Y sea alguien que tiene paciencia, amados, porque la paciencia nace en Dios, es Dios mismo. Dios me tuvo a mí tanta paciencia en mis rebeliones. ¿Por qué no llenarnos de esa paciencia, que es confianza y esperanza en Dios? Que la rebelión en los hijos, amados, oiga bien, llega un momento que se termine. Amados, reflexionemos constantemente en realidad de que Dios es Dios y que Dios es un Dios soberano y que Dios hace las cosas a su manera y que Dios está sobre el corazón del ser humano y por lo tanto, padres, debemos de entender una y otra vez, oiga bien, de que nuestros hijos están en esas manos de Dios y que nuestros hijos son hijos de salvación y no de perdición, a pesar de lo que estén pasando en este momento, a pesar de cualquier rebelión, por extrema que sea, porque la palabra dice que aquello que para nosotros es imposible como padres, para Dios nada hay imposible.
Así dice Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Centremos nuestra atención, padres amados. Estoy tratando de hablar lo que el Espíritu Santo está poniendo en mis labios. Centremos nuestra atención en Dios. Y cuando vengan esos momentos de enojo, de molestia, aún de ira, al vernos frustrados, porque la rebelión que hay en algún hijo no cambia o sigue peor. Lo que tenemos que hacer nosotros primeramente es poner nuestra mirada en el Señor, en el blanco perfecto que es Cristo, donde todo es posible, el que todo lo puede hacer, amados, y deleitarnos en Dios. Y darle gracias al Padre Celestial por nuestra familia. Porque tarde o temprano la transformación va a venir a nuestros hijos. No estoy diciendo que nos deleitemos por la rebeldía de nuestros hijos, no. Sino, amados, me refiero, oiga bien, a que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Que no perdamos el gozo, la paz, el ánimo, la dicha de ser hijos e hijas de Dios por lo que estamos viviendo con nuestros hijos. Que el centro de nuestra vida, de nuestra atención, sea el Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de cualquier situación, por difícil que sea con nuestros hijos, vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, vamos a estar gozosos, amados, porque nuestro gozo, hablando del gozo, depende de Dios. Y quiero hacer una pauta en este momento, con mucho respeto de todos, para hablar con esa persona que dice que se llama María Lorenza. Hay muchos que en estas plataformas de Facebook, en WhatsApp, te van a mandar mensajes, hermano que estás viendo, hermana que estás viendo este programa, diciéndote que tienen una cantidad de dinero que te la quieren dar, que la quieren donar. Son gente que está estafando. Y yo le digo a esta persona que está detrás de ese nombre, María Lorenza, no sé quién sea, porque este es un nombre ficticio, que Dios le ama. Y nosotros también le amamos. Y que si Dios le ha permitido que se meta en esta plataforma a interrumpir este programa, es porque el amor de Dios es tan grande para usted. Yo no sé cuánto le queda a usted de vida realmente. Pero Dios le ama y quiere darle salvación y vida eterna. Y quiere que usted se arrepienta de sus pecados. Y quiero enmarcarla a través de esta palabra que estamos compartiendo. Usted es una persona que se ha rebelado, rebelde, delante de Dios por la vida que está llevando, tratando de hacer daño a otras personas, estafándolas. Es tiempo todavía. Yo le amo, pero más le ama mi Cristo, que dio su vida por usted. Escuche esto que le estoy diciendo, porque esta puede ser la última vez que usted escuche que el Señor le ama y que quiere darle salvación y vida eterna. Mañana quizás pueda ser demasiado tarde para usted. Ahorita no puedo borrar ese mensaje, amados. Cuando terminemos con este tema lo vamos a borrar. Perdonen, pero es necesario hacerlo. Estaba, amados, diciéndole que nos deleitemos en el Señor. Oiga, hablando de deleitarnos. Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor. Salmo 37:4. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. En otra versión dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Concentremos nuestras fuerzas, concentremos nuestras energías, concentremos nuestra vida, lo que somos, amados, en deleitarnos en el Señor, en estar agradecidos con Él por nuestras casas, por nuestros hijos. Que nada nos quite el gozo de tenerlo a Él en nuestra vida. Y por supuesto de tener a cada uno de nuestros hijos, que son tesoros preciosos que Dios ha puesto en nuestras manos, amados. Dejemos que cualquier situación, que esos anhelos que hay en el corazón nuestro, amados, que esos deseos que hay en nuestro corazón, amados, no empañe lo que Dios está haciendo.
al sentirnos que no vemos cambios, que no vemos, amado, que las cosas sean diferentes. Ese llanto que usted ha tenido, madre, por sus hijos, ese deseo vehemente que hay en su corazón para que sus hijos sean transformados y obedientes a Dios, va a tener respuesta. Cada lágrima, ninguna lágrima ha sido tirada al vacío. Cada lágrima, dice la palabra, va a ser enjugada en la presencia de nuestro Padre. Cada lágrima que usted ha derramado por su hijo, por su hija, el Señor la ha tomado en sus manos. Y usted va a ver la respuesta que el Señor quiere darle. Dejemos, amados, que Dios obre en sus vidas. En nuestros corazones, el deseo más grande que haya sea de que el Señor obre en la vida de nuestros hijos. Oremos, oremos, intercedamos. No solamente estos 30 días, que es un tiempo kairos para cada hijo nuestro, sino, amados, tengamos una vida de intercesión. Yo sé que usted lo hace como madre y como padre. Hasta que veamos, amados, esa transformación maravillosa que Dios está llevando a cabo en nuestros hijos. Lucas 1:11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Así es. Él desea que nosotros pidamos, que clamemos, que roguemos. Dios jamás se cansa de nuestras oraciones que elevamos a Él por nuestros hijos. Alguien puede decir, ya mucho le pedí a Dios, ya lo tengo ya, ¿verdad? Ya lo aburrí. No, a Dios no se aburre. Al contrario, Él ama la oración. A Él le agrada su intercesión. Mientras más lo haga, más contento está el Padre por lo que usted está haciendo por sus hijos. Él siempre está atento, dice la palabra, al clamor de los justos. Oremos, amados, para que esas cadenas de rebelión sean rotas en los corazones de nuestros hijos, caigan por el poder del Espíritu Santo, así como deben de haber caído en nosotros mismos. Que sea el Espíritu Santo operando, amados, en la mente y el corazoncito de nuestros hijos y nietos. Que el Señor se glorifique y traiga esa verdadera libertad que ellos necesitan. Amados, vamos a orar en este momento. El tiempo nos ha avanzado. Vamos a poner en las manos de Dios nuestros hijos. Vamos a ministrar esta palabra que Dios nos ha dado en esta oportunidad. Vamos a creerla. Que nuestros hijos están en las manos de Dios y que la obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar en el día de Cristo. Tal vez para usted el proceso ha sido largo y que tal vez usted diga, es que no he visto nada de cambio. Pero es que el Señor en un abrir y cerrar puede hacer una transformación gloriosa, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que estaba allá, dice, hecho pedazos? Se había revelado el hijo pródigo. Y dice que de repente volvió en sí. Volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabe quién hizo eso en su corazón? Exacto, el Espíritu Santo. Lo redarguyó. Lo hizo reflexionar. Rompió las cadenas. Fue libre de su rebelión y volvió a la casa del Padre. Quizás cuando menos el Padre lo esperaba. Pero de algo yo estoy seguro, me imagino, pienso yo y lo creo, que el Padre no dejaba de orar por su Hijo. El Padre no dejaba de clamar por su Hijo que estaba perdido, que estaba en rebeldía. Y el Hijo volvió a casa. Vamos a orar, amado, vamos a orar, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oh Dios amado, Dios del cielo y la tierra, Creador del universo, Padre de misericordia. Tu palabra dice que por esas misericordias, por tus bondades, no hemos sido consumidos, Señor. Nos recordamos de nuestras rebeliones, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo el hijo pródigo, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero aquí estamos primeramente nosotros, Señor, pidiéndote perdón por nuestra rebeldía, Padre. Vamos, hermanita, hermanito, ponga su vida en las manos de Dios, que el Espíritu Santo empiece a ministrarle en esta hora. Padre,